Amigas y amigos de Círculo Virtuoso, muy buenas noches. Damos inicio a nuestra entrevista del día de hoy y hoy tenemos un invitado muy especial. Él es un destacado abogado constitucionalista. Ustedes han hablar bastante de él porque también es presidente de una institución muy relevante, CEDAL, y viene trabajando duramente, por cierto, porque también es presidente fundador de un nuevo partido, Compromiso Democrático, que él nos comentará ampliamente el duro trajinar que significa en estos momentos complicados que vive el Perú, por cierto, el de fundar o inscribir el partido y sobre todo participar activamente ya en la lid electoral. Será próximamente su participación seguramente muy cercana ya, o es que se pospondrá para las siguientes elecciones, nos comentará. Nos referimos, amigas y amigos, a el doctor Ricardo Velázquez, que reitero es abogado constitucionalista, doctor en Derecho y docente universitario en prestigiosas universidades de nuestro país. Ricardo, te damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Juan? Mucho gusto nuevamente estar en tu programa Círculo Virtuoso. Yo ya estuve en otras ocasiones, hemos tenido la oportunidad de conversar sobre temas relevantes del mundo político constitucional de nuestro país. Y bueno, en esta ocasión, nuevamente sentado aquí en el banquillo, no de los acusados, sino de los interrogatorios, a fin quizás de absolver algunas preguntas y, por qué no, de dialogar y sobre todo de llevar un mensaje también a la población peruana. Bueno, definitivamente, más bien agradecerte, Ricardo, porque la juventud, en todo caso también el mundo jurídico, porque pertenecemos pues al ámbito de la juridicidad, el quehacer, el mundo del derecho, hemos visto cómo te felicitan por nuevo encargatura o nuevo reto que estás asumiendo, pero la pregunta iniciando esta entrevista, Ricardo, sería ¿cuál es tu apreciación frente a un nuevo remozado gabinete del presidente Vizcarra, que dicho sea de paso, la población advertía que estaba bastante desgastado el gabinete saliente, ¿no? Claro, con figuras nuevas incorporadas y con un presidente del Consejo de Ministros que repite el plato en el sentido del cargo, porque claro, ha participado ya en otros gobiernos. ¿Cuál es tu apreciación, dado que ya están en ejercicio este nuevo gabinete juramentado recientemente? Bueno, yo diría que la elección del actual premier, sin duda, es una elección que va a ayudar de todas maneras al gobierno a salir de esta situación difícil. El premier Cateriano es una persona confrontacional, pero a su Abogado vez, confrontacional. sí, pero a su vez también dialogante, es decir, Claro. golpea y a su vez también abre camino para el diálogo. Y en ese juego, obviamente, le permite, o le va a permitir a este gobierno tratar de llegar hasta julio de 2021 para efecto de transferir el poder al próximo gobierno. Desde luego, no es una situación fácil, ¿no? Desde ya tiene problemas en su gabinete, hay dos ministros muy jóvenes ellos, seguramente por su falta de experiencia, han vertido opiniones que ciertamente desdicen la investidura de una autoridad tan importante como es el de ser ministro, ¿no? Correcto. De tal forma que ahí tienen ya un primer problema que, lejos de estar concentrado, digamos, en resolver el problema de la pandemia, el resolver el problema de la crisis económica, van a estar pues cuidándose para responder frente a este ataque feroz que está viniendo desde la sociedad civil y además porque razones suficientes han dado para ello, ¿no? Correcto. En ese sentido, Ricardo, tú avisoras de todas maneras que entiendo que este gabinete que tiene un peso político más que del aspecto técnico, claro, de repente compartido, porque el repitente
premier y ha trajinado en esta lid política y con este cargo tan duro y tan alto, de alta responsabilidad. Sin embargo, tiene también en el brazo derecho, digamos, una ministra como Pilar Macetti, que también tiene alta experiencia ya con gobiernos anteriores. ¿Consideras que deben bajar el nivel de críticas por muchos medios y algunos líderes de opinión también que han dado dura batalla para que de alguna manera inmediatamente se remoce este gabinete? ¿Y consideras de que van a calmarse un poco las aguas de la confrontación también con el Parlamento, o es que en pocos días nuevamente vamos a estar en una situación parecida a días anteriores de la juramentación? Bueno, él está obligado a calmar, porque no hay que olvidar que él ha fomentado el cierre del anterior Congreso y en consecuencia promovió también la constitución de un nuevo Congreso, de tal manera que sería ilógico que sea excesivamente confrontacional, ¿no? Y prueba de ello es que el día hoy se ha acercado pues al presidente del Congreso para efectos de buscar que antes del 28 de julio pues le den la confianza a todo su gabinete. Entonces creo que eso va a ser la forma como va a actuar en los próximos días o en los próximos meses, tratar de encontrar acuerdos comunes, porque como iba el gobierno, lamentablemente no era el camino más correcto, pero no siempre va a depender de él. No hay que olvidar que tenemos un presidente que tiene su propio perfil, que no le cae bien que alguien le haga sombra, de tal forma que ahí hay sorpresas que se van a dar en el camino, ¿no? Correcto. Entonces, y más aún en medio de una crisis provocada por una mala política en el encaramiento, digamos, del COVID-19 y que lamentablemente hemos tenido pues consecuencias fatales, sobre todo en el plano económico, y que a su vez esto ha generado también daños colaterales y que tiene que ver con el desempleo. En Lima, por ejemplo, 2 de cada 3 peruanos han perdido empleo formal, ¿no? Y esto uno se da cuenta cuando ve cantidad de gente, amigos que antes estaban en una institución pública o privada, muchos años trabajando en estas instituciones, hoy están desempleados. Y entonces, ¿cómo resolver eso? Entonces, es el reto que tiene este gobierno. Y esto no es un tema que se va a resolver con un decreto supremo. Es un tema que se requiere de mucha inteligencia, de mucho compromiso y sobre todo liderazgos democráticos, dialogantes, y porque se requiere la unidad de todo el pueblo peruano. Pero simultáneamente tiene que haber respuestas también en el ámbito social. La gente que no tiene para comer, la gente que no tiene empleo, tampoco va a esperar en su casa cruzada los brazos, ¿no? Entonces, vamos a ver que van a haber situaciones complicadas donde la delincuencia va a aumentar, desde luego. La gente va a salir a protestar, a pesar que estamos todavía en estado de emergencia, en todo caso con aislamiento social, pero bueno, la gente pues en esta situación de desesperación va a tener que buscar sus mecanismos a fin de que sean ciertamente escuchados, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos de aquí para adelante. Efectivamente, Ricardo. Ahora, en este escenario que es complicado de todas maneras, por mayor esfuerzo que viene haciendo el nuevo gabinete o que va a trabajar arduamente, ¿consideras que el aspecto de la economía tan golpeada en nuestro país y, como bien sostienes, el desempleo y la alta informalidad que se acrecienta, hay alternativas? ¿Consideras que un político y un abogado y un ministro de trabajo tan joven
me refiero al premier experimentado, pero un ministro de Trabajo bastante joven, no experimentado en el ámbito del quehacer de ejercer un cargo público, porque siempre estaba en el privado. ¿Considera ser una alta debilidad o es que de todas maneras detrás de cada ministro hay todo un equipo y seguramente eso ocurrirá con, en este caso, el joven ministro del empleo, que lamentablemente tiene un altísimo reto frente a esta situación de informalidad laboral, pero por otro lado la caída del empleo o el desempleo que tanto ya impactó duramente a nuestro país? ¿Cuál es tu apreciación ahí, Ricardo? Bueno, yo que tuve la ocasión de estar en el Ministerio de Trabajo como secretario general y también asumir un cargo tan importante como secretario técnico del Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo, que es este espacio tripartita de los gremios de los trabajadores del sector empresarial y del propio Estado, he podido ver que es un terreno muy conflictivo. Entonces ahí se requiere de mucho manejo político, de mucho tino, de mucha capacidad de persuasión, ¿no? Pero también de mucho liderazgo. Entonces no es, yo diría, es uno de los sectores más conflictivos en relación al resto de sectores o ministerios. Entonces ahí desde luego se tiene que haber puesto, como se dice, un gallo maduro, de pelea, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Es decir, una persona entrenada en estas cosas. Quizás tengo entendido que él es una persona que ha estado litigando al lado de los empresarios, que eso no está mal. El que asuma un cargo importante como ministro, debo partir de la idea de que está obligado a asumir una actitud, yo diría, neutral, siempre tratándose en temas laborales, poniéndose desde luego al lado del más débil, que es en este caso los trabajadores. Y no porque, y esto no significa porque hay ¿cómo te puedo decir? Un rechazo a los empleadores. Lo que ocurre es que el abuso muchas veces viene del empleador y el ministerio, como su nombre le dice, es un ministerio de trabajo, un ministerio que tiene que velar y garantizar por los derechos laborales de los trabajadores en cumplimiento de la Constitución y de las leyes laborales. Y ahí no se tranza, simplemente hay que buscar que la institución, en este caso el ministerio, garantice el respeto de los derechos de los trabajadores. Pero por otro lado, también este ministerio tiene como objetivo promover el empleo, pero también concertar políticas públicas en el ámbito del trabajo, pero también de la promoción del empleo. Entonces, para esto, obviamente, se requiere también tener de la experiencia, como se dice en el argot popular, de la muñeca política, ¿no? Y esto no se aprende pues de un día para otro. Bueno, sin embargo, se puede efectivamente suplir esos vacíos, se puede llenar esos vacíos con asesores que tengan experiencia en este campo, pero desde luego la cabeza mucho tiene que ver en esto, mucho juega. Si hay una buena cabeza, bueno, obviamente se harán grandes cosas, y si no, bueno, ya sabremos cuáles son los resultados. En todo caso, tiempo al tiempo, pero en principio, de constatarse de estos WhatsApp que se publicitaron por las redes, de ser cierto, sería lamentable. Muy lamentable, sí, pues. Sí. Claro, Ricardo. Ahora, el mundo de la juridicidad, pues, tenemos entendido que el reto que han asumido, pues, el sector educación, inclusive en lo que significa hacer docencia, en tu caso, en las universidades han tenido pues que alinearse a esta nueva exigencia de la enseñanza virtual, ¿no? La virtualidad es algo que ganó terreno, digamos, en un momento en la que nadie esperaba pues convertir todos los medios tecnológicos como una herramienta tan aliada a cada profesional y en todos los ámbitos, Ricardo. En ese sentido, Ricardo, ¿cómo adviertes
todos estos retos que ha asumido ya la parte del Poder Judicial, lo que significa hacer justicia en nuestro país, tanto se ha hablado de que justicia que tarda o justicia que llega tarde, lamentablemente ya no es justicia. ¿Consideras que hay debilidades todavía en este ámbito? Porque claro, esto de la virtualidad de los expedientes y también las audiencias virtuales vía Google Hangout, el Google Meet, tiene ciertas dificultades y hemos advertido que aún inclusive los participantes en estas audiencias tienen dificultades. ¿Qué debilidades, en todo caso, en términos generales, adviertes en ese escenario? ¿Consideras que debe haber una mayor capacitación o por dónde orientamos la mejora y que todos nos compenetremos ya en un mundo virtual para hacer justicia y sobre todo llegar a tiempo al ciudadano con, por cierto, las autoridades judiciales que definitivamente están representados por el Poder Judicial, ¿no? ¿Cuál es tu apreciación en ese sentido, Ricardo? Estimado Juan, yo lo primero que tengo que decirte es que estamos obligados a utilizar la tecnología de la información y de la informática. O sea, ahí no hay tintas medias. O sea, no hay marcha atrás tampoco, sí, pues. No hay otro camino. O sea, cierto, lo hacemos sí o sí. Y claro, efectivamente hay quienes lo harán de forma mucho más eficiente, otros lo harán de forma mucho más rápida, y por ahí van, yo diría, los retos. Pero también hay que advertir lo siguiente, que nuestro sistema de justicia siempre ha sido muy lenta para responder, digamos, a las pretensiones de los justiciables. Y bueno, yo soy víctima de eso, y le voy a decir, nunca he querido tocar esto en televisión, ¿no? Y yo soy abogado, que estoy luchando una causa durante 5 años. Se trata de un policía que injustamente ha sido sentenciado a 16 años de cárcel, ¿no? Terrible, ¿no? Bueno, ¿Ya? a ver. ¿Y qué pasó frente a ello? Ojo, mira, no se ha respetado el debido proceso, no se ha tomado en cuenta las pruebas de descargo que presentó, ni siquiera lo han tomado en cuenta. Eso es lo triste. Segundo, han fallado contra el informe del Ministerio Público, de la Fiscalía Superior. También han fallado contra el informe administrativo a nivel de segunda instancia, superior, ¿no? Y a pesar de ello, en segunda instancia confirman la sentencia de primera instancia y también en la Corte Suprema ocurre lo mismo. Entonces, frente a ello, yo presenté un habeas corpus exigiendo el cumplimiento del debido proceso, ¿sí? Bien. Porque se está vulnerando el debido proceso y como tal también la libertad de mi patrocinado. Yo asumo cuando ya él ha sido sentenciado, antes no, porque a mí me pareció totalmente injusto. Correcto. Pidiendo obviamente que ese proceso vuelva a foja cero y que se inicie un nuevo proceso garantizando todas las garantías procesales. ¿Cuántos años crees que tiene ese proceso? Estamos hablando de habeas corpus. Digamos, exageradamente debería durar, digamos, unos 3 meses, exageradamente, desde que se inicia en sede judicial hasta el Tribunal Constitucional. Ya, pongamos ya 5 meses, ¿no? Ya 5 meses. Estamos hablando de un habeas corpus contra resolución judicial arbitraria. Juan, va a cumplir ya 6 años y no se pronuncia el Tribunal Constitucional. Yo acabo de poner una queja, ya, yo veo como por 5 quejas. Acabo de poner también, enviar una carta a la Defensoría del Pueblo que haga uso de sus buenos oficios, que intermedie pidiendo que se pronuncie. Yo no estoy pidiendo que me den la razón, simplemente que se pronuncien. El pronunciamiento es importante, claro. Este es un caso. Y en el Tribunal Constitucional hay más de 6.000 casos. Primero eran 10.000. Según el informe del anterior presidente del Tribunal Constitucional, lo han bajado
la carga procesal lo han bajado, dice, a 6.000. Pero son 6.000 que vienen desde el año 2014, 15, 16. La presidenta del Tribunal Constitucional ha hecho un anuncio público, ¿no? Que van a tener prioridad los habeas corpus que tienen 5 o 6 años. ¿Y por qué no se pronuncian? O sea, eso es un escándalo. Una enorme debilidad y escándalo, como tú estás haciendo. Eso está ocurriendo en este país y nadie dice nada, porque no quieren chocar con el sistema de justicia. ¿Por qué? Porque es un poder del Estado. Pero hay que decir las cosas. Y así hay no solamente gente sentenciada de forma injusta, hay gente que está en la cárcel con prisión preventiva. Y estamos hablando cerca de 40.000 personas sin sentencia. Y yo le voy a decir, hay mucha gente que no tiene capacidad para financiar una buena defensa. Y porque son gente pobre, lamentablemente, están ahí olvidados. Pero ya mancillaron la honra y la dignidad de esa persona y de su familia. Incluso han destruido un hogar, porque probablemente esa familia ha quedado sin capacidad para sostenerse o mantenerse. Entonces, esas son las cosas difíciles. Y claro, con un sistema como este, que digamos, la coyuntura y la situación que nos encontramos nos exige ahora pasar a un sistema informatizado. Ahora, ¿cómo va a responder? Ese es el gran problema. Ojalá que se haga bien. Mi deseo es que se haga bien. Definitivamente, eso es lo mejor que anhelamos nosotros. Estas cosas hay que empezar ya a decirlo. Porque, mira, tal es la desesperación de la familia, ¿no? Porque son gente incluso cristianas, gente muy sana. A este policía le premiaron la comunidad ahí en Huánuco. Su institución le premió por no pagar una coima. Simplemente le han sentenciado a 16 años de cárcel. Y en estos momentos su vida está en peligro, porque ya está con el COVID-19. Sin embargo, no se pronuncia la justicia, no se pronuncia el Tribunal Constitucional. Esa es la justicia que tenemos ahora, y que nadie le quiere decir, y yo se lo digo. Claro, y no tengo por qué temer a nadie. Y es hora que este Tribunal Constitucional empiece a responder este tipo de casos. Son más de 6.000. ¿Cuántos ciudadanos están pagando la incompetencia de este Tribunal Constitucional y de sus miembros que no son capaces de responder, ni siquiera tienen sensibilidad social? Sí, pues, lamentable. Lamentable. Ricardo, yo creo que lo que has narrado, en forma sucinta, por cierto, tranquilamente merece ser un caso emblemático y seguramente si la situación es así tan evidente como sostienes, esto debería trascender a los medios de comunicación como casos que han tenido que ir a los medios y difundirse y finalmente se haga justicia, ¿no? Porque lamentablemente... Bueno, te doy un dato más. Más de 5 años, 6 años sostienes y está en una situación así... Te doy un dato más. El aparente agraviado, ¿no? No es el que puso la denuncia ante la fiscalía. Fue su padre. Este señor nunca se presentó a las audiencias del Poder Judicial, ni siquiera del Tribunal Constitucional. Nunca. Más aún, ni siquiera ha confirmado las supuestas acusaciones. ¿Te puedes imaginar que el Poder Judicial le sentencia a 16 años sin pruebas? O sea, ¿en qué mundo estamos? Inaudito, Ricardo. ¿En qué mundo estamos? Es para indignarse. Definitivamente. Entonces, ¿y qué dice esta familia, la familia de este señor? Doctor, nosotros estamos dispuestos a encadenarnos en la puerta del Tribunal Constitucional o del Palacio de Justicia porque no es posible que a nuestro hermano lo tengan en la cárcel. Entonces, la verdad, yo tenía confianza que este tribunal ya se va a pronunciar. Señores, esperemos. Sí, pues. He presentado cantidad de cartas y nada.
Este es un caso. Yo les aseguro, después de lo que estoy denunciando, van a empezar a salir las denuncias. Van a salir por decenas y seguramente por centenas. Porque eso está pasando en este país. Y hay que empezar a decir las cosas tal como son. Ricardo, partiendo de la indignación que bien sostienes y mirando un poquito la entrevista a tus proyectos, por cierto, si alguna ventaja tenemos los abogados y en tu caso que conoces la constitucionalidad, lo que significa todos estos derechos constitucionales recogidas en la constitución política de los países, tal vez esa ha sido una de las grandes razones de peso, Ricardo, para emprender un proyecto político que si bien es cierto, hay todavía aspectos relevantes por concretarlo, creo que según nos has comentado, y según también he visto las entrevistas que has dado a otros medios, efectivamente, el partido Compromiso Democrático que vienes liderando, una de las razones fue precisamente la indignación que sostiene de que tanta injusticia en nuestro país, por lo tanto, los partidos políticos que prácticamente están fenecidos o plagados de corrupción, ¿consideras que liderar un partido político como Compromiso Democrático en estos tiempos difíciles es algo ineludible, inevitable, porque de lo que se trata es hacer patria en nuestro país? ¿Cómo abordarías Sí, una respuesta? yo creo que sí, porque la política, yo siempre he dicho, hay que devolver a la política su esencia, y su esencia es el bienestar general, servir a los demás y no servirse de la política. Y obviamente, en nuestro país, no digo todos, pero una gran mayoría de políticos han vivido de la política, han traficado de la política, han hecho demagogia permanentemente. Y creo que eso tiene un tope, la gente está harta, nosotros, como todos los ciudadanos comunes y corrientes, de alguna manera hemos estado mirando desde las tribunas, en mi caso, en la trinchera académica, desde postulados democráticos y constitucionales, luchando en el campo de las ideas políticas, en el campo de las ideas jurídicas, constitucionales, pero consideraba que eso lamentablemente era insuficiente. Y más aún con estos casos que te estoy narrando y otros casos más, ¿no? Tuve la ocasión en algún momento de trabajar en la Defensoría del Pueblo hace muchos años, cuando recién empezó, se instaló la Defensoría, me permitió visitar muchas comunidades de la sierra peruana, como por ejemplo Ayahuanco, que era una zona muy olvidada, lugares de la selva y obviamente también de la costa, ¿no? Entonces comprendí que en el Perú hay muchas brechas y grandes brechas sociales. Hay lugares donde el Estado no llega. Hay lugares donde de verdad la gente sobrevive. No tiene servicios básicos, hay un descuido total, reciben maltrato, hay un desprecio a la gente. El funcionario que va le mira de la cabeza al pie, ¿no? Y como que se siente un dios y bueno, hay una distancia enorme entre el Estado y esta gente humilde. Entonces, el Perú tiene que cambiar desde luego, y eso pasa por insertarse en la vida política de forma activa, y no hay forma de participar de forma activa si no es a través de los partidos políticos. En este caso, nosotros hemos preferido optar por un nuevo partido, porque es el sentir, creo, de la población actualmente, porque los actuales partidos están ciertamente desgastados. Tendrán que renovarse, tendrán que hacerse una mea culpa sincera si quieren recobrar nuevamente fuerza, porque no hay que olvidar, la democracia requiere de partidos. Desde luego yo no hablo de esta democracia. Esta democracia, lo he dicho, está minada por la corrupción, está minada, yo diría también por el populismo, y está minada también por la mediocridad que está enquistada en todas las instituciones públicas por una casta de tecnócratas
que tienen privilegios y que se rotan cada que hay cambio de gobierno y están ahí y viven del Estado y no hacen nada, es decir, administran la crisis. Eso tiene que cambiar. Con eso nosotros no vamos a conciliar, por eso nos consideramos como partido democrático, de ahí nuestro nombre, Compromiso Democrático. Nosotros nos consideramos un centro radical, ¿no? Claro. Parece un contrasentido, centro radical. No somos extrema izquierda ni extrema derecha. Nosotros nos ubicamos en una línea de centro, pero radical, ¿por qué? Porque, como acabo de decir, no vamos a conciliar con la corrupción, con la mediocridad y tampoco con el populismo. Una primera, y además rescatamos dos pilares fundamentales del pensamiento liberal expresado en el Estado de Derecho y del pensamiento socialista expresado en el principio de solidaridad. Para nosotros es importante estos dos pilares. Son, yo diría, lo más sustancioso que han dado ambos pensamientos. Y nosotros nos ubicamos en una tercera vertiente, ¿no? En una tercera vía, donde, por ejemplo, autores tan importantes, pensadores tan importantes de nuestra época, como Norberto Bobbio, Giovanni Sartori, actualmente Luigi Ferrajoli, y por qué no valernos también del propio pensamiento de Carlo Weinstein, que son autores que han contribuido al pensamiento constitucional y democrático de nuestra época. Y desde luego también, no solamente valernos del pensamiento universal, ¿no? Y global, sino también del pensamiento, de la práctica y de la tradición peruana, que tiene que ver con nuestro pasado ancestral, con nuestra cultura ancestral, ¿no? Pre-inca e inca, pero también esa mixtura con la cultura occidental que hace que nosotros seamos algo diferente, seamos distintos, es decir, seamos una mixtura, ¿no? De una cultura autóctona con una cultura occidental, de tal forma que esa es nuestra realidad y que frente a ello, lejos de entrar en un conflicto, tenemos más bien que abrazar esa identidad para hacernos sentir como sociedad pluricultural y como tal tener un lugar en el mundo tal como nos corresponde, porque somos un país que tiene una cultura y una historia realmente admirable por el mundo y que muchas veces a nosotros nos cuesta lamentablemente valorar, ¿no? Y darnos nuestro lugar en el mundo. En ese sentido, Ricardo, como bien sostienes, claro, hay todo un reto de renovar la sangre política, los partidos tradicionales, el mea culpa que deberían hacer frente al gran soberano que es el pueblo, Ricardo. Algunos amigos han comentado en las redes sociales, y cuando se han informado efectivamente que estás en este gran proyecto, y ellos sostienen que, en todo caso han planteado, y dentro del comentario, por cierto, va orientado a cómo sería un nuevo escenario, seguramente de aquí un quinquenio, con Ricardo Velázquez como candidato presidencial, o seguro en la siguiente ley electoral para las alcaldías. Todo ese escenario comentan, pero también otros se van al escenario de repente más extremo, Ricardo, de hacer algunas conjeturas referente a que se trata de un partido no necesariamente descentralizado, Ricardo, porque el líder o el que lidera es un citadino, es un docente de los claustros universitarios, pero se mueve en Lima, y cómo aseguramos que vaya a las regiones, y por lo tanto estamos hablando de un partido dentro de todo ese festival de partidos que aparecen en cada lid electoral. ¿Cuál sería tu respuesta frente a todos estos comentarios que hemos, reitero, advertido en las redes sociales? Veo que se anunció el duro trajinar que viene ya haciendo Compromiso Democrático, Ricardo. Yo soy en realidad una persona migrante, ¿no? Interno. Yo soy de San Martín, Tarapoto. Cuando fui muy joven, vine a Lima a estudiar. Viví primero en San Pedro de Caraballo, en la urbanización Santa Isabel. Desde ahí venía al centro de Lima a estudiar en la Academia Sigma. Y mira.
Después me fui a postular en Ica, ingresé allá, y después me trasladé a Derecho, y bueno, buen tiempo de mi vida, sobre todo de mi época de joven, lo viví en Ica, siendo estudiante, pero siendo estudiante nos dedicamos a estudiar de verdad y también a hacer labor social. Nosotros tuvimos un centro de estudios que se llamaba Centro de Estudios, Justicia y Sociedad, que hacíamos alfabetización, capacitamos a los clubes de madres, organizamos y capacitamos también a los pequeños y medianos productores de piscos y vinos del sur medio. Sacamos una revista que se llamaba Haciendo Empresa. Organizamos y somos fundadores de las convenciones nacionales de derecho y de las convenciones latinoamericanas de derecho. Siendo estudiantes publicamos ya libros, ¿no? De tal forma que no somos improvisados, nos hemos preparado para ser buenos, para servir a nuestro país, ¿no? Para servir a nuestra comunidad. O sea, nosotros fuimos jóvenes realmente responsables. Hablo como una generación, como un grupo, y siempre hemos incentivado el liderazgo colectivo. Por eso es que este partido, que se llama Compromiso Democrático, no es de Ricardo Velázquez, por si acaso, ¿no? Este no es un partido de caudillos, o de caudillo, o de un caudillo. Es el partido de líderes sociales, culturales, académicos, hasta líderes militares, ¿no? Tenemos nuestro partido, tenemos líderes populares, tenemos líderes incluso de rondas campesinas, tenemos líderes de comunidades indígenas, incluso de comunidades campesinas. Es decir, hay un recorrido y esto no es casual. Y además, este partido es una especie de encuentro de todos aquellos que en verdad queremos a nuestro país, queremos a nuestro Perú. Y hemos dicho, bueno, ya es hora que nos pongamos a trabajar, saquemos nuestro carnet para jugar en la cancha donde se juegan donde juegan las ligas mayores. Claro. Y como tal, en ese terreno sí tenemos, yo digamos, la solvencia moral, pero también académica para salir a discutir respecto a qué temas vamos a cruzar, en el buen sentido de las palabras, ideas políticas, propuestas de planes de gobierno, propuestas de políticas públicas, de programas y proyectos sociales. ¿Sí? Entonces, ese es el terreno en que nosotros queremos participar. No de la politiquería barata que hasta ahora muchos partidos estuvieron promoviendo, que promueven e improvisan políticos o llamados líderes que de la noche a la mañana salen, ¿no? Porque aparentemente son simpáticos, ¿no? Y de pronto hay un producto que nos venden cuando lo que se quiere en este país son propuestas serias. Hay que propiciar el debate. En ese terreno es que nosotros queremos llegar y queremos propiciar. No vamos a caer en el juego de la discusión vana. Ahora, yo digo, yo no soy, digamos, yo ahora soy presidente de este partido. Bien. El partido me eligió y me dio esa tarea. Yo, con mucho orgullo, lo asumo. Previamente conversé con mi familia, pero es que este partido no nace con Ricardo Velázquez y tampoco va a morir con Ricardo Velázquez. Yo soy un líder, por ahora, que gozo con el respaldo de toda la militancia, pero, desde luego, nosotros estamos pensando en la renovación permanente. Y más aún, ya en los próximos días, ustedes van a ver todos los líderes que tenemos. Y van a ver hablando de economía, hablando de salud, hablando de educación,
hablando de deportes, hablando de ciencia, hablando de agricultura, hablando de tecnología, hablando de medio ambiente. Es decir, aquí Ricardo Velázquez es uno más del conjunto, por eso nosotros hablamos de un partido de líderes, no de líder, de líderes. De líderes. Y por eso es que nosotros vamos a presentarnos, ojalá sea posible para estas elecciones, pero todo parece indicar que se está propiciando estas elecciones para que participen los mismos de siempre. No importa, no nos vamos a rendir. Ya hemos decidido entrar a la política y no paramos hasta sembrar, digamos, las bases sólidas para este país que quiere, yo diría, encontrarse con su camino. Y ese camino es la prosperidad y el desarrollo. Y en eso estamos, en eso estamos. Efectivamente, Ricardo. Ahora, quienes también han comentado, Ricardo, siempre hay que poner en relevancia, en este caso, a tu persona, porque, claro, eres constitucionalista, eres docente universitario, con altísima experiencia, por cierto, en la disciplina, y algunos sostienen que si Ricardo Velázquez, conocedor de cada tragedia que ha vivido nuestro país, de una política venida a menos, de una frágil democracia, Ricardo, y nuevamente ponen en tela de juicio qué tanto vamos a poder cambiar la generación ya que está entrando, como en tu proyecto ciertamente, con multidisciplinarias y líderes de distintas especialidades, como bien sostienes. ¿Consideras que algo hay que hacer en la parte normativa para evitar esta especie de danza de partidos o el festival de partidos políticos en las leyes electorales? ¿O es que lamentablemente nuestra frágil democracia está, digamos, condenada a que participen en esta fiesta una cantidad exorbitante, por decirlo menos, de partidos o agrupaciones políticas? En la ley de partidos políticos y todo el aspecto normativo, ¿hay que hacer algunos ajustes? ¿O es que, reitero, la frágil democracia lamentablemente necesita que esto se continúe así por un determinado tiempo aún? Mira, te digo, Juan, para estas elecciones generales no van a participar muchos partidos, más que 24 partidos, de los cuales yo diría, sin equivocarme, más del 80% son vientres de alquiler. Más del 80%. Es lamentable, sí, pues. Es lamentable. Donde los cupos en las listas electorales tienen un precio. Terrible. Y la gente lo sabe, porque no voy a pecar de ligero, porque no tengo pruebas, pero sí, ya se comenta, porque nosotros nos hemos encontrado con muchos líderes locales. Correcto. Y ya nos han dicho, con nombre y apellidos, qué partidos están ya empezando a vender los cupos para el Congreso. Y no solamente para el Congreso, incluso para las elecciones municipales que vienen más adelante. Esa es nuestra triste realidad, ¿no? Ahora, desde luego, nosotros sí consideramos que esta es una democracia frágil. Hay que fortalecer, primero yo diría, hay que reformar el sistema de partidos y el sistema electoral. Pero yo digo también, y me preocupa, y quiero compartir esta preocupación, que un gran problema que tenemos hoy es el problema del pacto social, es decir, de la Constitución actual. Me han hecho varias preguntas a dónde he ido. ¿Cuál es la salida constitucional para resolver los problemas permanentes que tenemos en el país? Yo siempre he dicho, busquemos la salida que nos da la Constitución. Porque eso es, yo diría, lo responsable. Pero ¿qué pasa cuando los propios poderes del Estado, los propios gobernantes,
la propia clase política oficial son los que desconocen la Constitución. Y el colmo de los colmos, hasta el propio Tribunal Constitucional legitima una disolución del Congreso a través de una sentencia competencial. Sí. Es decir, si no encontramos la solución en la Constitución, pues obviamente estamos entrando ¿a qué terreno? A un terreno que se debe decidir en el ámbito político. Sí, pues. Y esa decisión en el ámbito político pasa, obviamente, por devolverle el poder al pueblo. Porque el titular del poder constituyente originario, como se dice en derecho constitucional, es el pueblo. Entonces, ¿qué significa ello? Pues hay que propiciar que el pueblo discuta una nueva constitución a través de una entidad deliberativa que sería una asamblea constituyente. Como el pueblo por sí solo no se puede reunir en una plaza pública como lo hacían los atenienses en el Ágora, donde participaban 15.000 o 20.000 ciudadanos, acá eso ya no es viable. Entonces, los ciudadanos y ciudadanas tendrán que elegir a sus representantes ante la Asamblea Constituyente y discutirán un nuevo pacto político. Hay muchos que tienen miedo a este pacto político. Hay muchos que tienen miedo a la Asamblea Constituyente y discutir una nueva constitución. Yo diría, los que tienen miedo son los que hoy tienen privilegios. El pueblo no es tonto para aprobar lo que se le dé la gana, no. Porque tampoco le vamos a dejar en manos del radicalismo, tanto de izquierda como de derecha, que se gane las banderas de una nueva constitución, cuando en realidad estas banderas de una nueva constitución debe partir de un espacio democrático, sensato y de un espacio también, yo diría, prudente y además inteligente. ¿Sí? Claro. Y creo, por eso es que hoy los problemas del país, se lo aseguro, no se va a resolver en el marco de esta Constitución. ¿Por qué? Porque se supone un Estado democrático, con las limitaciones que tenemos, este Estado democrático ya está minado, está bombardeado, está dinamitado. Si queremos resolver con la actual Constitución que las mismas autoridades le han perdido respeto, entonces yo digo, ¿con qué autoridad lo van a poder hacer? No hay, porque quienes tenían que haberle dotado de autoridad a esta Constitución, que es el Tribunal Constitucional, fue el primero en desconocerlo. Así que no nos vengan con el cuento de que con esta Constitución vamos a resolver. Aquí vamos a resolver con una asamblea constituyente que discuta una nueva Constitución y que esa Constitución tenga legitimidad. Y para que tenga legitimidad, tiene que haber consenso. La clase política de nuestro país tiene que consensuar, porque si esa Constitución se somete a un referéndum y sale la Constitución aprobada por una mayoría, entonces esa Constitución será de esa mayoría. Las constituciones no son de mayorías ni de minorías. Las constituciones son de todos los peruanos. Y en consecuencia tiene que recoger ese espíritu. Obviamente nosotros vamos a propugnar que esa constitución sea una constitución democrática. Es decir, una constitución que recoja, yo diría, los principios, valores y reglas democráticas. Y más no así, una constitución autocrática o totalitaria que justifique el autoritarismo, que justifique la violación de los derechos fundamentales, que justifique la violación de las libertades públicas. No, con eso no vamos a transar nosotros. Por eso es que vamos a discutir en el terreno de las ideas. Para eso estamos preparados. Por eso es que Compromiso Democrático tiene una sólida doctrina de libertad, basado en la libertad, basado en la solidaridad. Por eso es que nosotros tenemos la seguridad que en el debate vamos a ganar y tengo también la certeza que el pueblo está entendiendo nuestro mensaje. Por eso es que nosotros somos muy contundentes en la lucha contra la corrupción
en la lucha contra la mediocridad y con el populismo. Al pueblo no le podemos seguir engañando y ofreciéndole de todo cuando hay cosas que no se va a poder cumplir. Pero al pueblo también hay que decirle la verdad, que hay que ir al auxilio y a la ayuda de quienes más lo necesitan, de los sectores más vulnerables de la sociedad. ¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI existan comunidades donde ni siquiera les ha llegado la luz, donde ni siquiera tienen los servicios básicos de saneamiento, de agua? Hay lugares, por ejemplo, en las zonas fronterizas de nuestro país, e incluso en las zonas, en las urbes, ¿no? Donde hay zonas populares donde están viviendo en miseria. Eso es inaceptable. Eso significa un Estado que está avalando la injusticia, un Estado insensible. Ojo, el Estado no es tan abstracto como se cree. El Estado está conformado por hombres y mujeres, está conformado por autoridades, está conformado por instituciones. Y si esas autoridades no miran más que el sueldo que van a recibir todos los meses y no miran las necesidades del pueblo y sobre todo de aquellos sectores que requieren apoyo, entonces no vamos a salir de este círculo vicioso. Este círculo vicioso que institucionaliza la corrupción, pero también la comodidad de quienes se llenan la barriga todos los meses a costa de nuestros tributos. Y eso tiene que cambiar. Por eso es que los que estamos en compromisos democráticos tenemos sensibilidad, pero también compromiso social. Bien, Ricardo, yo te agradezco mucho, has sido bastante contundente, bastante sincero y la has manifestado, por cierto, tu preocupación sobre lo que significa la falta de conectividad física de los pueblos. Tanto se habló de la plusvalía territorial, Hernando de Soto hablaba mucho de estos temas, hablaba de estas carencias, pero parece ojo, Juan, que hicimos el mensaje y no avanzamos. Ahora que estás hablando, perdona, que estás hablando de Hernández de Soto, claro. Yo me gustaría polemizar con él, y públicamente se lo digo, ¿sí? Yo respeto su punto de vista, es una visión, yo diría, más economicista del Perú. Nosotros tenemos una visión integral. Correcto. Y a mí me gustaría hablar sobre modelos políticos, sobre regímenes políticos, y por qué no sobre modelos económicos con él. Encantadísimo, no tenemos miedo. Para eso nos estamos preparando en Compromiso Democrático. ¿Para qué? Para hacer una verdadera opción política para el país. Y no vamos a tener miedo al debate. Nos gustaría y vamos a propiciar debates de alto nivel. Me gustaría, ojalá en algún momento se pueda propiciar este debate. Y ojalá tú puedas, digamos, transmitir también a tus colegas periodistas para propiciar en algún momento. Yo sé que si no es ahora, va a ser más adelante. Te aseguro. ¿Sabes por qué? Porque por ahora a nosotros no nos hacen todavía caso. Nosotros no somos los engreídos de los medios de comunicación, porque a nosotros nadie nos financia, porque tampoco vamos a pagar a ningún medio de comunicación. Por eso yo te agradezco, porque las gentilezas que has tenido de invitarme, ¿no? Yo no estoy pagando, te estoy pagando un solo sol a ti, porque tú estás haciendo un verdadero periodismo. Y, desde luego, ¿cómo no agradecer este gesto? Y así como tú, hay muchos periodistas de provincias de Lima que me están dando la oportunidad para poder dirigirme al pueblo peruano. Pero va a llegar ese momento que nosotros vamos a llegar a otro nivel, ¿no?, de discusión, a otros espacios, y no tenemos en absoluto ningún temor de discutir con quien sea. Y más aún, reto al señor Hernández Soto debatir con él. Te agradezco mucho, Ricardo, nuevamente, y desde ya te convoco nuevamente para estar de repente, no sé, de acuerdo al tiempo que dispongas, semanalmente ir abordando temas tan relevantes como el día de hoy, porque los peruanos necesitan alternativas, como el caso de Compromiso Democrático, sobre todo la transparencia, que como bien has manifestado el día de hoy, Ricardo Velázquez. Te agradezco nuevamente y algo extensiva, pues, al gremio del colegio de abogados que te están siguiendo muy de cerca, y como bien dice, no solamente se trata de abogados, sino de las distintas disciplinas, economistas, administradores, ingenieros, arquitectos, etcétera, pero se tienen que sumar hombres y mujeres de buena voluntad en este gran proyecto que has emprendido. Muchísimas gracias nuevamente, Ricardo, y estamos
nuevamente convocándote para una nueva entrevista. Muchas gracias, Juan, a ti y a toda tu audiencia. Hasta una próxima oportunidad. Nos vemos. Genial, Chao. cuídate mucho. Cuídate.